Bendiciones. Un día más en tu canal Devocionales Centrada en Cristo, un ministerio para ti, mujer. Yo soy tu servidora y sierva de Cristo. Mi nombre es Bárbara Torres. Y seguimos un día más en estos devocionales, continuando con esta serie de identidad en Cristo Jesús. Y hoy el tema es: escucho la voz de Jesús. Amén. Muchas gracias, Padre bendito Dios, por tu misericordia en este día, mi Señor, que nos has regalado esta palabra tuya, mi Señor, para llevarla en nuestros corazones, en nuestras mentes, ponerla en práctica, porque sabemos que todo lo que viene de ti es perfecto, Señor, que toda tu palabra nos ayuda para bien, Padre. Bendice a cada una de las personas en este momento que están conectadas, mi Señor, así extendidas sus familiares, Padre. Dale y prospéralos según las bendiciones y las riquezas en Cristo. Muchas gracias, Señor. Atentos estamos a escuchar tu voz, Cristo Jesús. Amén y amén. Y comenzamos este devocional entrando en la palabra del Señor. Amén. Y una de las primeras formas o el vehículo principal para uno escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo, es el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye. Y eso lo obtenemos y todos sabemos que es cuando somos redimidos, es decir, cuando recibimos salvación a través de Cristo Jesús, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas. Como dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y estamos con este devocional hoy porque a veces decimos y le rogamos al Señor, Señor, como dice en el Salmo, inclina tu oído hacia mí, escucha mis súplicas, Señor, y aclamamos. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Como dice aquí nuestro amado Jesucristo, que si mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, es decir, que estamos escuchando la voz de Jesús, o solamente estamos pidiendo que Él nos oiga a nosotros. Y ese es el tema de hoy. En Juan 1:12, la palabra de Dios dice así: pero a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a ser hijos de Dios. ¿Y qué significa eso? Los que pertenecen a Jesucristo tienen el Espíritu Santo que mora en nosotros, que Él nos ayuda a reconocer la verdad de Dios y su dirección en nuestras vidas. Ahora, escuchar con precisión la voz de Dios es algo en lo que crecemos a medida que maduramos en la fe. Tal escucha de la voz de Dios, no debemos confundirnos con afirmaciones de una nueva revelación de Dios, porque ya todo está escrito en la palabra. Esto se refiere más bien a la comunión que debemos tener con Dios a medida que nosotros estamos relacionándonos con Él a través de Cristo Jesús. También es importante reconocer que a veces hay personas que afirman estar escuchando la voz de Dios, pero no disciernen si realmente viene esto de su propia mente. Es decir, que como primer punto es primero ser hijo de Dios, con el Espíritu Santo. Nosotros, así nos dice la palabra, que podemos escuchar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Otra forma principal en que Dios nos habla hoy es a través de la palabra escrita. Y todos lo sabemos que tenemos que ir a las Escrituras. Como dice en Hebreos
4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces aquí vemos que la Biblia, es decir, la lectura de la Biblia, es en primer lugar donde debemos dirigirnos para escuchar la voz de Dios. A través de la Biblia sobre el carácter de Dios y cómo se comunica. Es decir, ¿quién es Dios? Lo vemos a través de la Biblia. ¿Cómo es su carácter? Lo vemos a través de esta palabra. Ahora bien, también en 2 de Timoteo capítulo 3 del 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Es decir, que cuando leemos la Biblia con un corazón que busca el entendimiento, podemos escuchar activamente la voz de Dios en nuestra vida. Pero también, por supuesto, ahí vamos a ver qué es lo que hay que hacer después que escuchemos la voz de Dios, qué es lo que nos dice. Por supuesto, es obedecer lo que está escrito ahí. Otra forma de escuchar la voz de Dios es a través de otras personas. Podemos verlos en 2 de Crónicas 20:20 y dice así la palabra de Dios. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Teoca, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Entonces, Dios habló siempre a través de personas. Pero, ¿cómo surgió esto? Bueno, recuerden cuando en Éxodo el pueblo sale y ya va en camino, ¿verdad? Pero Dios ya quería revelarse con ellos a través de ese pacto maravilloso que Él hizo para ser el Dios de este pueblo de Israel. Dios bendiga a Israel. Y entonces ahí podemos ver en Éxodo 20, 18, 26, cuando Dios ya quería hablar directamente, sin mediador, a través de Él mismo, de su Espíritu, con el pueblo. Y dice: todos vieron relámpagos y escucharon truenos y sonidos de trompeta. Además vieron el monte cubierto de humo. Temblaban de miedo y se mantuvieron alejados. Luego le dijeron a Moisés: si quieres hablar con nosotros, te escucharemos. Pero por favor, no dejes que Dios nos hable, porque si lo hace, moriremos. Es decir, ¿qué pasó ahí? Había tanto pecado que tuvieron miedo de hablar directamente con Dios. A veces no podemos ni abrir la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Y Dios usó a Moisés a través de todo ese tiempo como profeta para hablar la palabra de Dios. Pero ya la palabra está aquí escrita. Pero también Dios actualmente está levantando personas, a veces por nuestra terquedad, a veces por nuestro orgullo, para que nos hable directamente. Puede ser un hermano de la iglesia, por supuesto, en amor. El mismo pastor que está dando las prédicas y a veces vamos ahí ni le prestamos atención. ¿Y cómo yo puedo oír la voz de Dios a través de mi pastor que está dando la prédica en la iglesia? Pues tengo que llevar mi Biblia. Tengo que llevar una libreta de anotación porque yo tengo que discernir esa palabra y realmente ponerla en práctica. Pero a veces no queremos escuchar a otras personas y Dios pone a otras personas. También está de que no queremos ver lo que está en la palabra y estar buscando a
esa persona que nos diga qué vamos a hacer en el futuro. Y no funciona así. Ciertamente Dios puede usar hasta una piedra para revelarnos algo que está mal en nuestras vidas. Y es así, puede usar hasta la naturaleza, puede usar hasta nuestros bienes para redarguir nuestro espíritu por nuestro propio orgullo, por nuestra propia terquedad. Y realmente Dios usa a otras personas. Pero es importante interpretar, tener discernimiento en eso que nos está diciendo. Tener humildad para escuchar. En ocasiones se ha visto en algunas iglesias que no quieren que se profetice la palabra de Dios. No creen en eso, pero eso está escrito ahí. Ahora bien, otra manera de escuchar la palabra de Dios es a través del discernimiento. Es importante el discernimiento para poder seguir los mandamientos de Dios y poder distinguir su voz de la mía, de nuestra voz y de la del enemigo. Y para eso está Salmos 119 y 125 que dice: tu siervo yo soy, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Y hay muchos versículos de la Biblia en el cual tú puedes ir y discernir y de pedirle a Dios, por favor, escudriñame mi corazón, escudriña mis pensamientos. Por favor, revélame, Padre, a través de esta palabra. Quiero escuchar tu voz. Eso es importantísimo. Ahora bien, otra muy importante que ya sabemos es a través de la oración, pero la oración en el Espíritu, porque a veces vamos a la oración y es un hablar y un hablar y un hablar y un hablar, nos levantamos y nos fuimos. Y así muchas veces todo está en manos de Dios y no escuchaste la palabra de Dios. Es importante ir en oración en el Espíritu, callados en nuestro corazón, para poder discernir qué Dios nos pone en nuestro pensamiento, qué Dios nos pone en nuestra alma. Como le pasó a Elías cuando fue escondido en la cueva, cuando él fue y se escondió. Y él quería estar oculto, pero el Señor le ordenó que saliera de ahí. Ustedes pueden ver esta historia en Primera de Reyes 19, 11, 12. Y solamente con un murmullo de Dios, Elías pudo entender que Dios le estaba diciendo: levántate. A veces estamos tan sumidos en nuestra carne, en nuestro problema, pensando que es el más grande de todos porque somos así. Y no podemos escuchar la voz de Dios ni en un murmullo, ni tan siquiera en una alabanza, en nada. Entonces es importante el discernimiento. Es importante la oración en el Espíritu. Sí, el discernimiento, por supuesto, para discernir todo lo que Dios nos quiere decir. Por eso es importante que reflexionemos siempre en el Salmo 119, 125. Es muy importante, es muy bonito ese salmo que dice: tu siervo yo soy, dame entendimiento para conocer tus testimonios, como ya dijimos. Eso es importante, es muy bonito leer la palabra. Muy importante tener una estrategia, un devocional. A veces estamos saltando en el otro. Estar quietos, haciendo un devocional de todo lo que escuchemos y diariamente poner qué Dios me está diciendo diariamente en un versículo, en una palabra. Y tener una referencia de cómo Dios me habló a través de esa palabra durante el día. Y podemos ver los milagros de Dios diariamente en nuestras vidas. Esto es importante, escuchar la voz de Dios, practicar, escuchar la voz de Dios. Podemos pedirle sabiduría en cualquier situación de nuestras vidas. Porque así dice el Señor en Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Siéntete una hija de Dios, una hija
que pide fervientemente, pero una hija que escucha sobre todo. Una hija que está atenta a la palabra de Dios, una hija que tiene el oído presto y sensible a escuchar la voz de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso, hermanas, seguimos perseverando en estos tiempos, pero estos son tiempos de escuchar, son tiempos de revelaciones. Y si estás pasando por un momento en tu vida ahora que no puedes escuchar la voz de Dios, te pido que hagas esta oración. Muchas gracias, mi Señor Jesús. Gracias por mi salvación. Reconozco que soy tu hija, que el Espíritu Santo mora en mí. Ayúdame a escuchar tu voz, Señor. Dame de tu sabiduría. Sé que puedo estar pasando por miles de dificultades, por pruebas, pero ayúdame a discernir qué me quieres decir para obedecer tus caminos, para que mis caminos estén encomendados, Señor, a ti, Señor. Gracias, gracias, mi Padre amado, gracias por tu misericordia en mi vida. Escúchame, Señor. Escúchame porque quiero escucharte cada día desde que despierte, mi Señor, hasta que anochezca, Padre. Bendito eres tú, dándote toda gloria y todo honor a ti, Cristo Jesús. Bendito eres tú. Amén, amén. Tengan un día bendecido y que la paz de Dios esté en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.